Esta noche dormirás en ese trastero, ordenó su marido con arrogancia. Esperaba que su esposa llorara y suplicara. Pero, para su sorpresa, a la mañana siguiente, ella había tomado silenciosamente el control de toda su empresa. Esta es la historia de la venganza más elegante. Aquella noche, dentro del gran salón del Hotel Palace, un establecimiento de lujo en el corazón de Madrid, el aire era denso y sofocante, cargado con el aroma de perfumes caros y ambición. Cientos de pares de ojos estaban fijos en un único y resplandeciente escenario. Allí se encontraba un hombre con un traje de Armani y una sonrisa que podría derretir el acero. Javier Serrano. Era el rostro de J.S. Diseño, y acababa de recibir un brillante trofeo de cristal grabado con las palabras Diseñador de Interiores del Año. Los flashes de las cámaras estallaban sin cesar, capturando su momento de triunfo. Javier se acercó al micrófono. Su sonrisa se ensanchó aún más. «Gracias», dijo, su voz profunda y autoritaria llenando cada rincón del espacio. «Es un honor inmenso. Este proyecto del vestíbulo del Parador Signature Alcázar es la prueba de que cuando la visión se encuentra con la valentía, pueden nacer obras maestras». Sentada en una mesa redonda en la fila central, Elena Navarro aplaudía con un gesto comedido. Era su esposa. Llevaba un sencillo vestido de color burdeos que casi la hacía invisible entre las mujeres que competían en un despliegue de lujo. Sus ojos no estaban fijos en el trofeo en la mano de Javier, sino en la forma en que lo sostenía, como si fuera su derecho indiscutible, una extensión de sí mismo. «Mi visión para este proyecto fue simple», continuó Javier. «Devolver a la vida la grandeza de la época modernista con un toque contemporáneo. Pasé innumerables noches en vela buscando inspiración, asegurándome de que cada detalle, cada elección de mármol, cada curva en el mobiliario, hablara el único lenguaje del lujo atemporal». Elena tomó un sorbo de agua mineral, recordando una escena de hacía 3 meses. No fue Javier quien pasó noches en vela, sino ella. Recordaba claramente estar sentada en el suelo de su estudio a las 2 de la madrugada, rodeada de docenas de muestras de tela y fragmentos de mármol. Javier en ese momento estaba en pánico. Estaba casi desesperado porque el cliente había rechazado su concepto inicial, demasiado convencional. «Elena, estoy bloqueado. No sé qué más hacer», gritó esa noche, arrojando una revista de diseño contra la pared. En silencio, Elena tomó una servilleta de la mesa del comedor y un lápiz 2B. Su mano danzó sobre el fino papel. Dibujó el vestíbulo desde la perspectiva de un huésped que acaba de entrar. Dibujó un patrón de suelo inspirado en los mosaicos mudéjares, las curvas Art Deco en las columnas principales, y, en lugar de una aburrida lámpara de araña de cristal, una grandiosa lámpara colgante inspirada en la filigrana de la orfebrería cordobesa. Ese fue el concepto que ganó el premio esa noche. Un concepto nacido en una servilleta, de la mano de una mujer cuyo nombre ni siquiera rozó los labios de su marido en el escenario. «Por supuesto, no lo hice solo», dijo Javier, una formalidad que sonó hueca, gracias al brillante equipo de J.S. Diseño, que trabajó tan duro para hacer realidad mi visión. Otra ronda de aplausos. Elena miró a su alrededor. Vio la admiración en los ojos de los invitados, de los clientes potenciales, de los competidores. Todos veían al genio, Javier Serrano. No veían a la arquitecta fantasma detrás de todo, Elena Navarro. Durante 5 años de matrimonio, ese había sido su papel. Ser la base invisible que sostenía la torre de marfil de su marido. El evento terminó. Los invitados se agolparon alrededor de Javier para felicitarlo. Elena permaneció sentada, dejándole disfrutar de su momento. Minutos después, Javier se acercó a ella, rodeando su cintura con un aire posesivo. «Cariño, vamos a saludar a unos clientes importantes», susurró, más una orden que una sugerencia. La arrastró hacia un pequeño círculo de importantes promotores inmobiliarios. «Les presento», dijo Javier con orgullo, «a mi esposa, Elena Navarro, mi mayor apoyo en mi carrera». Un empresario corpulento le sonrió amablemente a Elena. «Señora, debe estar muy orgullosa de su marido. Es un verdadero visionario». Elena forzó una sonrisa. «Por supuesto, estoy muy orgullosa». Su voz era apenas un susurro. Por dentro, sentía algo diferente. No era orgullo, ni siquiera ira. Era un vacío frío y claro. Esa noche, en medio de todo el falso glamour, Elena se dio cuenta de que el amor por sí solo no podía llenar el vacío de una casa construida sobre una mentira. Y sabía que la primera grieta ya había aparecido. Días después de que el brillo de la noche de premios se desvaneciera, la atmósfera en su ático volvió a su ritmo habitual. El lujoso interior, obra de Elena por supuesto, se sentía frío en contraste con las interacciones que albergaba.
Este era el escenario donde terminaba la actuación de Javier y comenzaba la realidad. Esa mañana, Elena estaba inmersa en su estudio, la única pequeña habitación que era su santuario. Estaba lleno de libros de arquitectura, muestras de materiales y una pantalla de ordenador de gran tamaño donde sus ideas cobraban vida. Estaba trabajando en la propuesta de un nuevo proyecto que le apasionaba, un complejo de villas privadas en la exuberante isla de Tenerife. Durante semanas, Elena se había sumergido en la investigación. Su concepto se centraba en la arquitectura bioclimática y la armonía con el entorno canario, un equilibrio entre el ser humano, la naturaleza y el cielo. Su diseño no era solo un edificio de lujo, sino una experiencia. Diseñó villas con paredes de cristal que podían abrirse por completo para difuminar los límites entre el espacio interior y los jardines subtropicales exteriores. Utilizó materiales locales como la piedra volcánica y el pino canario, combinados con una estructura minimalista de acero. Pequeños canales de agua, desviados de un manantial cercano, pasarían por cada villa, creando un relajante murmullo. Era poesía en forma de arquitectura. Emocionada, imprimió el panel de inspiración y algunos bocetos clave y se los llevó a Javier, que estaba en el salón leyendo noticias de negocios en su tableta. «Javier», dijo Elena suavemente, «quería mostrarte el concepto inicial para las villas de Tenerife». Javier bajó la tableta a regañadientes. Sus ojos recorrieron los papeles en las manos de Elena. En cuanto los tomó, su ceño se frunció. Elena pudo ver cómo el muro de su arrogancia se levantaba al instante. Pasó los bocetos rápidamente. Una fina mueca de desdén se dibujó en sus labios. ¿Armonía con el entorno? Elena, por favor, dijo con un tono despectivo. Nuestros clientes son inversores de Hong Kong. No les importa la filosofía local. Quieren un factor wow para presumir en Instagram. Pero wow no siempre significa ostentación, Javier. La autenticidad y la serenidad pueden ser el nuevo lujo, replicó Elena con calma. Demasiado poético, espetó Javier, como si la palabra poético fuera un insulto. Esto no es comercial. ¿Dónde está la piscina infinita que da al acantilado? ¿El jacuzzi privado con luces LED de colores? Tu concepto parece más un retiro de meditación que un resort de lujo. Sin preguntar, Javier cogió un rotulador rojo de la mesa. Con trazos groseros, empezó a tachar los hermosos bocetos en los que Elena había trabajado toda la noche. Dibujó una piscina de forma grotesca que sobresalía del acantilado, añadió una enorme terraza de madera que arruinaba la topografía natural y escribió zona barbacoa y DJ sobre el jardín de meditación que Elena había diseñado meticulosamente. Elena sintió un nudo en el estómago. No eran solo garabatos en un papel. Era un insulto a su esfuerzo, a su pensamiento, al alma que había vertido en ese diseño. ¿Ves? Esto es lo que vende, dijo Javier con satisfacción, empujando los papeles destrozados hacia Elena. Pule los detalles más tarde. La presentación es en 2 semanas. Elena no dijo nada. Simplemente recogió los papeles. Sus manos no temblaban, su rostro permaneció impasible, pero por dentro algo se había endurecido. Volvió a su estudio y tiró los bocetos garabateados a la papelera. Luego se sentó frente a su ordenador. Abrió el archivo de la presentación original. 50 páginas de concepto detallado, investigación, render stress y análisis filosófico. Con unos pocos clics, movió el archivo a una carpeta oculta en un disco duro externo. Llamó a la carpeta Horizonte. No era la primera vez que hacía esto. La carpeta Horizonte era su museo personal. Un archivo secreto de todas las ideas brillantes que habían sido menospreciadas, robadas y presentadas como suyas por Javier. Cada vez que guardaba un archivo allí, era como depositar una moneda de oro para su futuro. Un futuro donde su propio horizonte sería enteramente suyo. La tensión en su apartamento se hizo más palpable. Días después, Javier estaba preparando una oferta para un gran proyecto de centro comercial de lujo en las afueras de Madrid. La competencia era feroz, y Javier, que odiaba perder, se volvía cada vez más irritable. Se paseaba como un león enjaulado, y Elena sabía que debía andar con mucho cuidado a su alrededor. La mecha se encendió por un error que fue enteramente de Javier. Esa tarde, Javier llegó a casa temprano, con el rostro más oscuro que las nubes de tormenta sobre la ciudad. Lanzó su maletín sobre el sofá. Su voz resonó. Se acabó. Voy a perder el proyecto del centro comercial. En la cocina, Elena dejó el cuchillo. ¿Qué ha pasado, Javier?, preguntó con cautela. Envié la propuesta equivocada. Le envié al consejo un borrador antiguo, lleno de cifras incorrectas, gritó, agarrándose el pelo. ¿Cómo pudo pasar esto? Por supuesto, no se lo preguntó a sí mismo.
Sus ojos furiosos buscaron un objetivo de inmediato. Y como siempre, ese objetivo fue Elena. Esto es tu culpa, la acusó, su dedo apuntando directamente a ella. Tú fuiste la última en organizar los archivos de mi ordenador, ¿verdad? Debiste haber movido el archivo final a otra carpeta. Elena respiró hondo, tratando de mantener la calma. No, Javier. No toqué la carpeta de ese proyecto. Sé lo importante que es para ti, respondió con sinceridad. La última vez que lo vi, tenías 2 archivos en tu escritorio. Uno llamado Propuesta Final, RB3, y otro Propuesta Antigua. Quizás adjuntaste el equivocado. El hecho, en lugar de calmar a Javier, avivó su furia. Admitir un error era una debilidad inaceptable para él. Era mucho más fácil fabricar la culpa en otra persona. ¿Intentas darme lecciones? ¿Crees que soy idiota? Gritó, acercándose. Debiste hacerlo a propósito. No soportas verme triunfar, ¿verdad? Estás celosa porque yo siempre estoy al frente mientras tú te escondes detrás. La acusación era tan absurda y dolorosa que Elena sintió un impacto frío en el pecho. Había dedicado toda su experiencia a construir JS Diseño. Se había convertido voluntariamente en la sombra para que Javier pudiera brillar. ¿Y ahora? Era acusada de celos. Eso no es cierto, Javier, dijo Elena, su voz comenzando a temblar, no de miedo, sino de dolor. Todo lo que he hecho ha sido por ti, por nuestra empresa. Nuestra empresa es mi empresa, espetó Javier. JS Diseño. Lleva mi nombre, tú solo trabajas para mí. No lo olvides nunca. Cada palabra era una bofetada. Elena miró al hombre que una vez había amado con todo su corazón y vio a un extraño, alguien tan cegado por su propio ego que pisotearía a la persona más cercana a él para elevarse. No puedes culparme por tus errores, replicó Elena. Por fin un atisbo de desafío en su voz. Oír ese desafío enfureció aún más a Javier. No estaba acostumbrado a que le contradijeran. Para él, el silencio de Elena era un signo de sumisión, no de paciencia. Verla finalmente mostrar sus espinas le hizo sentir que su control estaba amenazado. «Oh, ¿ahora tienes el valor de enfrentarte a mí?», gruñó. «¿Quién te crees que eres? No eres nadie sin mí. Solo una diseñadora mediocre con la que tuve la suerte de casarme». La discusión siguió escalando. Sus voces rebotaban en las frías paredes de mármol. Ya no se trataba de una propuesta mal enviada. Era la erupción de años de problemas enterrados. La arrogancia de Javier. El sacrificio nunca reconocido de Elena. Y los cimientos de su matrimonio, que resultaron estar construidos sobre arena. Esa noche, la pequeña grieta se convirtió en un abismo abierto. Las llamas de la discusión alcanzaron su punto álgido. El espacioso salón se sentía claustrofóbico, denso de energía negativa. El rostro de Javier estaba rojo de una ira incontrolada, mientras que el de Elena estaba pálido, pero mostraba una nueva determinación. Ya no retrocedía. Se mantuvo erguida, mirando a su marido directamente a los ojos. «Estoy harta de ser tu saco de boxeo, Javier», dijo Elena, su voz baja pero cortante. «Cada vez que fracasas, cada vez que te estresas, me culpas a mí. No soy el felpudo donde limpias toda tu basura». Esa frase fue una declaración de independencia, y para Javier fue un acto de rebelión. Su ego, tan grande como una montaña, explotó. Sintió la necesidad de aplastar esa resistencia, de poner a Elena de nuevo en su lugar, bajo su pie. Respirando con dificultad, sus ojos enloquecidos recorrieron el apartamento, buscando la forma de infligir el castigo más humillante. Su mirada se posó en una pequeña puerta cerca de la cocina. La puerta que llevaba a un trastero estrecho y sin aire, donde guardaban maletas viejas y productos de limpieza que apenas usaban. Una sonrisa cruel y satisfecha se extendió por sus labios. Levantó la barbilla mirando a Elena de arriba abajo como si fuera un ser insignificante. Luego, con un dedo índice tembloroso de rabia, señaló la puerta del trastero. «Esta noche dormirás en ese trastero». La voz de Javier resonó, cargada con el veneno del odio. El trastero era su metáfora para ese espacio sofocante. Un lugar indigno, una humillación absoluta. «Hasta que te arrodilles y me pidas perdón», añadió como ultimátum. Esperaba que Elena llorara, suplicara o al menos mostrara miedo y desesperación. Necesitaba verla derrumbarse para sentirse victorioso. Pero la reacción de Elena estuvo completamente fuera de su guión. Elena no lloró, no gritó, no suplicó. Simplemente miró fijamente a Javier durante unos segundos que parecieron una eternidad. En esa mirada, Javier no encontró miedo. En cambio vio algo más. Algo que, sin saber por qué, le provocó un escalofrío. Claridad absoluta.
Era como si un denso velo de niebla se hubiera levantado de los ojos de su esposa. En ese instante, Elena ya no veía a Javier como un marido enfadado. Lo vio por lo que era. Un hombre débil escondido tras una máscara de arrogancia. Un pequeño tirano que solo podía afirmar su poder menospreciando a los demás. Y en ese momento, el último hilo de amor, esperanza e ilusión que la había atado a Javier se tensó, se rompió y se convirtió en polvo. Elena inspiró lentamente, como si tomara la primera bocanada de aire fresco después de haber estado sumergida durante mucho tiempo. Sus labios se movieron para pronunciar una sola palabra que lo cambiaría todo. ¿De acuerdo? Su voz era plana, tranquila, carente de emoción. Sonó tan simple, pero su peso golpeó a Javier como un mazo. Se quedó sin palabras. Esta no era la reacción que estaba en su guión. La absoluta calma de Elena era más aterradora que cualquier grito. Antes de que Javier pudiera procesarlo, Elena se dio la vuelta. No se dirigió al trastero que él había señalado. Caminó directamente hacia su dormitorio principal. Javier, todavía confundido pero interpretando esto como una forma de rendición, sintió una oleada de triunfo arrogante. Pensó que ella iba a su habitación a coger una almohada antes de mudarse al trastero. Cerró de golpe la puerta del dormitorio. La cerró con llave desde dentro y se arrojó a la cama. He ganado, pensó. Esta noche dormiría plácidamente, mientras su esposa rebelde reflexionaba sobre su error en la sofocante oscuridad. Javier nunca había estado más equivocado en su vida. Detrás de esa puerta que había cerrado de golpe, no había encerrado a Elena fuera. Acababa de liberarla. Fuera de la puerta del dormitorio cerrada de golpe, Elena permaneció inmóvil por un momento en el pasillo oscuro. El sonido de esa puerta no fue el final de su mundo, sino el pistoletazo de salida para una nueva carrera, la carrera hacia su libertad. No hubo vacilación en ella. Cada uno de sus pasos ahora tenía un propósito firme. No fue al trastero. No fue a la habitación de invitados a llorar. Se dirigió directamente a su pequeño santuario, su estudio, donde se guardaba su verdadera identidad. Dentro, no encendió la luz principal, solo una pequeña lámpara de mesa que proyectaba un cálido resplandor sobre la superficie de su escritorio de madera. Sus movimientos eran rápidos, eficientes, silenciosos, como un agente secreto en la misión más importante de su vida. No abrió el armario para sacar ropa. No miró álbumes de fotos para recordar el pasado. Sus ojos estaban fijos en solo 3 cosas. Su portátil, un elegante disco duro externo negro y su bolso. Encendió el portátil. La luz de la pantalla iluminó su rostro tranquilo y concentrado. Sus manos danzaron sobre el teclado. Primero, abrió su unidad de nube personal cifrada. A través de la conexión a Internet de alta velocidad, comenzó a subir el contenido de la carpeta Horizonte. Archivo por archivo, concepto por concepto, las obras maestras que una vez le robaron ahora se transferían de forma segura a un lugar donde Javier nunca podría alcanzarlas. La barra de progreso en la pantalla de su ordenador se convirtió en la línea de tiempo hacia su independencia. Mientras esperaba a que se completara la subida, conectó el disco duro externo, una copia de seguridad de todo su portafolio. Hizo una última comprobación, asegurándose de que ni una sola de sus creaciones permaneciera en el sistema informático de la casa, que estaba conectado a la red de la oficina de JS Diseño. Luego, dio el último y más decisivo paso. Accedió al servidor compartido de la empresa. Con unos pocos comandos que conocía de memoria, borró el rastro de sus contribuciones. No por malicia, sino para protegerse. Borró los borradores iniciales, las carpetas de investigación, los archivos de trabajo que probarían su implicación. Dejó solo los archivos finales, los que tenían el nombre de Javier en la cabecera. Dejó que Javier tuviera su escenario vacío. ¿Hecho?, susurró para sí misma cuando la subida y la copia de datos terminaron. Apagó el portátil y lo guardó en su elegante bolso de cuero. El disco duro externo fue a parar a un compartimento interior. Cogió su cartera y su teléfono del escritorio. Eso fue todo. No cogió nada más. Ni ropa, ni joyas, ni objetos sentimentales que pudieran pesarla. Había entrado en este matrimonio solo con su profesionalidad, y ahora se iría solo con eso, su activo más valioso. Con el bolso al hombro, salió del estudio, apagó la lámpara de mesa y dejó la habitación en la oscuridad. Atravesó el gran salón por última vez. Su mirada recorrió el interior del apartamento, las paredes texturizadas que había elegido, la iluminación que había concebido, el sofá que había diseñado a medida. Todo era obra suya, un monumento silencioso a sus años de dedicación. Pero no sintió arrepentimiento. Se sentía como un arquitecto mirando un hermoso edificio construido sobre cimientos defectuosos. No había otra opción que marcharse antes de que se derrumbara y la aplastara. Llegó a la puerta principal.
Su mano giró la cerradura lentamente, sin hacer ruido. Salió al silencioso pasillo del edificio y luego cerró la puerta tras de sí. El suave clic de la cerradura automática marcó el final de un capítulo de su vida. Elena no miró atrás. Caminó hacia el ascensor y pulsó el botón de bajada. Dentro de la caja de acero que se deslizaba hacia abajo, se miró en el espejo. Su rostro parecía cansado, pero sus ojos brillaban con una luz que había estado apagada durante mucho tiempo. En el vestíbulo llamó a un taxi. Unos minutos después, un sedán negro se detuvo frente a ella. Subió y le dio al conductor la dirección de un hotel en el centro. Mientras el coche comenzaba a moverse por las calles de Madrid, húmedas por una ligera llovizna, Elena miró por la ventana. Las brillantes luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos. No sabía con certeza qué pasaría mañana, pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, sintió que había un mañana. Y ese mañana era enteramente suyo. La brillante luz de la mañana de Madrid atravesó una rendija en las gruesas cortinas del dormitorio principal, cortando la oscuridad y cayendo directamente sobre el rostro de Javier. Gimió y se dio la vuelta en la cama Super King, que se sentía inusualmente grande y vacía. Se estiró con satisfacción. Una sonrisa de triunfo se dibujó en sus labios incluso antes de abrir completamente los ojos. Se sentía como si hubiera ganado una batalla. Le había demostrado a Elena quién era el líder en esa casa. Anoche, se había dormido profundamente, seguro de que el castigo que había impuesto doblegaría la terquedad de su esposa. Esta mañana esperaba un suave golpe en la puerta, seguido de la voz ahogada y arrepentida de Elena pidiendo perdón. Pero todo lo que escuchó fue silencio. Javier se sentó, bostezando ruidosamente. «Supongo que todavía está en el trastero», se dijo a sí mismo con una mueca de desdén. Echó un vistazo al reloj digital de su mesita de noche. 8:30 a.m. Hora de que Elena tuviera su camisa y su desayuno listos. Con un paso arrogante, abrió la puerta del dormitorio y salió. El apartamento estaba en silencio, demasiado silencioso. Normalmente, a esta hora, olería a café y se escucharían los suaves sonidos de la cocina. Hoy, nada. «¡Elena Navarro!», gritó. Su voz rebotó en las paredes de mármol. No hubo respuesta. Una arruga de irritación se formó en su frente. No era preocupación. Fue directamente al trastero. La puerta estaba cerrada. La abrió de golpe. Estaba vacío. Solo las maletas apiladas y el olor a naftalina. Ninguna señal de que alguien hubiera dormido allí. Se habrá mudado a la habitación de invitados. Supongo que tiene algo de orgullo. Se burló de nuevo, sin comprender aún la gravedad de la situación. Revisó la habitación de invitados. La cama estaba perfectamente hecha, intacta. Revisó el estudio de Elena. Aparentemente, todo estaba en orden. La silla estaba metida, el escritorio limpio. No se dio cuenta de que el disco duro externo que solía estar junto al monitor había desaparecido. Su irritación comenzaba a crecer. Abrió el armario del dormitorio principal. En el lado de Elena, todos sus vestidos de diseñador, blusas y ropa cara colgaban ordenadamente. Sus zapatos estaban alineados en los estantes. Sus bolsos de lujo estaban colocados en el estante superior. Todo estaba en su lugar. Javier resopló. «Qué infantil», concluyó. Seguro que se ha ido a casa de sus padres a quejarse, con una pequeña bolsa y llorando a mares. Su madre me llamará sobre la hora de comer para que vaya a buscarla. Esta certeza lo tranquilizó. Decidió dejarla estar. Dejar que Elena se enfriara en casa de sus padres sería una lección aún mejor para ella. Imbuido de un sentimiento de superioridad, Javier se duchó, eligió su traje más caro y se preparó su propio café con un toque de molestia. Cuando salió del apartamento, no tenía ni idea de que acababa de dejar una cáscara vacía. La casa y su empresa habían perdido su alma la noche anterior. Y él, el rey arrogante, ni siquiera se había dado cuenta. Javier llegó al vestíbulo de JS Diseño exudando un aura de dominio. Los empleados lo saludaron respetuosamente, y él respondió con un breve y altivo asentimiento. Se sentía fuerte, enérgico, listo para conquistar el día. La ausencia de Elena por la mañana era una pequeña molestia que pronto se resolvería. Entró en su espaciosa oficina, donde las ventanas de suelo a techo ofrecían una vista de la ajetreada ciudad. Justo cuando se hundía en su silla de cuero, sonó el intercomunicador. «Buenos días, señor Serrano», era la gerente de la oficina, la señorita Ríos. «Tiene una llamada del señor Rossi, nuestro proveedor de mármol italiano, sobre el proyecto de las villas de Tenerife». Javier frunció el ceño. Los proveedores eran el dominio de Elena. «Pásemelo», ordenó bruscamente.
Una voz con un fuerte acento italiano llegó a través de la línea. Buongiorno, signor Serrano. Solo una verificación técnica. Para el mármol estatuario en el área del baño principal, la señora Navarro mencionó un código de veteado específico, V2 minimalista, y solicitó una técnica de instalación a libro abierto. Pero la orden de compra oficial solo dice planchas de estatuario. Necesito confirmar antes de empezar a cortar. Javier se quedó en silencio por un momento. Veteado, libro abierto. Había oído los términos, pero nunca los había entendido realmente. Eran los detalles intrincados que Elena siempre manejaba con una precisión asombrosa. Sí, respondió Javier, intentando sonar seguro. Proceda con la especificación estándar. La calidad es la máxima prioridad. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pero se ignore, el estándar para estas grandes planchas varía enormemente. Si cortamos mal, el patrón no coincidirá. La señora Navarro fue muy específica sobre esto. ¿Podría hablar con ella, por favor? El cuello de Javier se acaloró. Mi esposa no está disponible en este momento. Haga lo mejor que pueda. Le devolveré la llamada. Dijo bruscamente y colgó rápidamente. Se sentía como un idiota. ¿Por qué Elena no había dejado una nota sobre esto? De nuevo la culpa era de su esposa. Antes de que su irritación pudiera disminuir, recordó la importante presentación para los clientes de las villas de Tenerife al día siguiente. Necesitaba pulir los materiales. Abrió el servidor de la empresa y buscó la carpeta del proyecto. Solo encontró su versión. Una torpe presentación de PowerPoint llena de imágenes de baja resolución y descripciones superficiales. Sabía que en algún lugar existía la versión de Elena. La hermosa, con renders 3D realistas, análisis de mercado incisivos y una narrativa poética. La que siempre cautivaba a los clientes. Buscó en cada rincón del servidor. Nada. Llamó a la señorita Ríos. Señorita Ríos, encuentre el archivo de la presentación final de las villas de Tenerife que la directora Navarro suele preparar. Media hora después, la señorita Ríos regresó a su oficina con cara de confusión. No está, señor. He mirado por todas partes. Solo está el borrador que usted hizo. Normalmente, la señora Navarro guarda el archivo final en una carpeta llamada Presentación Final, pero esa carpeta está vacía. La irritación de Javier se mezcló ahora con un fino hilo de pánico. ¿Cómo iba a hacer la presentación mañana? Intentó llamar a Elena. Su teléfono sonó varias veces y luego saltó directamente al buzón de voz. El número al que llama no está disponible. Lanzó el móvil sobre el escritorio. Maldita sea, ¿dónde está esa mujer? La necesitaba, no porque la echara de menos, sino porque ella era la herramienta más esencial para su éxito. Apenas era media mañana, pero Javier estaba sintiendo la primera grieta en su torre de marfil. Era una grieta pequeña, pero suficiente para hacerlo tambalearse por primera vez. Lejos del pánico de Javier, en algún lugar de otro rascacielos, Elena estaba sentada tranquilamente en un salón minimalista. Frente a ella había una taza de café con leche humeante y su portátil abierto. No estaba en la casa de sus padres llena de preguntas, ni en una silenciosa habitación de hotel. Estaba en el punto cero, un espacio de coworking premium donde se reunían las startups y los profesionales independientes más prometedores de Madrid. Esa mañana, no llevaba su habitual atuendo de trabajo. Llevaba una blusa de seda color marfil y unos pantalones palazzo negros de caída perfecta. Su largo cabello estaba recogido en una pulcra cola de caballo. Su maquillaje era mínimo, pero suficiente para resaltar sus ojos, que ahora irradiaban una determinación de acero. Acababa de completar su primer paso. En la pantalla de su portátil brillaba un certificado digital del registro mercantil. Decía claramente: Estudio Horizonte, tipo de negocio, servicios de consultoría de diseño de interiores y arquitectura. Directora, Elena Navarro. Soltó un profundo suspiro, sintiendo una inmensa ola de alivio. Esto era real. Su propio nombre, su propia empresa. El siguiente paso era algo que había estado preparando durante meses. Abrió una carpeta en su portátil que contenía una lista de clientes. No cualquier cliente, sino aquellos cuyos proyectos habían nacido 100% de su mente. Proyectos en los que Javier solo había actuado como el portavoz carismático. Abrió su programa de correo electrónico y empezó a escribir. Sus dedos volaron sobre el teclado. No era un correo electrónico emocional o dramático. Las frases eran profesionales, directas y poderosas. Asunto: aclaración y propuesta de seguimiento sobre el proyecto del Resort de Villas en Tenerife. Estimado don Alejandro Vega y miembros del Consejo, me dirijo a ustedes como Elena Navarro. He sido la diseñadora conceptual principal detrás del proyecto del Resort de Villas en Tenerife, gestionado hasta ahora a través de JS Diseño. En relación con mi desarrollo profesional, a fecha de hoy,
He establecido mi propia consultoría independiente, Estudio Horizonte. Para asegurar que la visión original y la integridad de este proyecto se mantengan intactas hasta su ejecución, deseo presentarles una propuesta de seguimiento directamente. Adjunto encontrarán la presentación conceptual inicial completa de 50 páginas, que incluye el análisis filosófico, los renders 3D detallados y las especificaciones de materiales originales que quizás no hayan recibido previamente. Estudio Horizonte se compromete a una dedicación total y a la ejecución más auténtica, acorde con la obra maestra que soñamos juntos. Estoy a su disposición para una presentación detallada en el momento que les sea conveniente. Gracias por su atención. Atentamente, Elena Navarro, fundadora y diseñadora principal. Estudio Horizonte. Después de revisar cada palabra, pulsó el botón Enviar. El correo electrónico voló digitalmente a la bandeja de entrada del cliente más importante de Javier. Elena no se detuvo ahí. Abrió el siguiente correo. Cambió el nombre del cliente y del proyecto, y lo envió a los inversores del proyecto del centro comercial, y luego al propietario de la boutique de lujo cuyo concepto ella había diseñado. Uno por uno, plantó las semillas de su verdad. No estaba robando clientes. Simplemente estaba reclamando lo que era suyo. Ella era la arquitecta. Ella era la diseñadora. JS Diseño solo había sido el escaparate. Hoy, la artesana de la trastienda había decidido finalmente abrir su propia tienda. Al día siguiente, Javier estaba sentado en una sala de juntas que se sentía tan fría como el Ártico. Frente a él estaba el presidente del consejo, don Alejandro Vega, un viejo magnate con ojos de halcón, flanqueado por otros 2 directores. Javier se sentía incómodo. Solo tenía sus materiales de presentación de mala calidad. Y había pasado la noche tratando de memorizar los detalles que Elena solía susurrarle antes de las reuniones importantes. Adelante, señor Serrano. La voz de don Vega era plana. Javier comenzó su presentación nerviosamente. Proyectó sus imágenes borrosas en la gran pantalla. Habló de lujo, de piscinas infinitas, de cabinas de DJ. Todas las ideas superficiales que había garabateado sobre los bocetos de Elena. Podía sentir que el ambiente en la sala se enfriaba cada vez más. Los directores se miraban entre sí con expresiones indescifrables. Nuestro concepto es... Javier hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, una fusión de lujo moderno con la naturaleza de Tenerife. Su descripción sonaba hueca y cliché. Mientras tartamudeaba, don Vega levantó una mano. Una señal para que se detuviera. Señor Serrano, discúlpeme por interrumpirle. Su tono seguía siendo tranquilo pero letal. Javier tragó saliva. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Don Vega no dijo nada más. Simplemente giró la pantalla de su tableta, que estaba sobre la mesa, hacia Javier. En la pantalla estaba la primera página de una hermosa presentación. El título decía: Arquitectura bioclimática, un diálogo entre el edificio y el alma, y en la esquina inferior derecha había un pequeño logo de Estudio Horizonte. El diseño era tan familiar, tan perfecto. Era obra de Elena. Recibí este correo electrónico ayer por la tarde. Los ojos de don Vega perforaron a Javier, de una empresa llamada Estudio Horizonte. El concepto es extraordinario, mucho más detallado, mucho más profundo que lo que usted acaba de describir. Curiosamente, se siente como la visión original de lo que ahora intenta describir, solo que su versión parece vacía. Don Vega pasó la página en la tableta para mostrar la página del perfil. Allí estaba la foto profesional de Elena, con una leve sonrisa y una mirada inteligente. Debajo, su nombre, Elena Navarro. La autora, una tal Elena Navarro, se presenta como la diseñadora conceptual principal de este proyecto desde su inicio, continuó don Vega, cada palabra como un trozo de hielo cayendo sobre la piel de Javier. ¿Puede explicar esto, señor Serrano? ¿Quién es el verdadero arquitecto detrás de este proyecto? ¿Usted o su esposa? El mundo de Javier se detuvo. El nombre de Elena Navarro, el nombre de Estudio Horizonte. Todas las piezas del rompecabezas que lo habían confundido durante los últimos 2 días, el silencio en casa. Las llamadas sin respuesta. Los archivos desaparecidos de repente encajaron en una imagen horrible. El color desapareció de su rostro. Un sudor frío comenzó a formarse en sus sienes. Miró la pantalla de la tableta y luego el rostro frío e inquisitivo de don Vega. La respuesta que salió de la boca de Javier fue apenas un susurro audible: mi esposa. Ahora lo entendía. El de acuerdo de Elena esa noche no había sido una señal de rendición. Fue un acuerdo para ir a la guerra. Su silenciosa partida no fue un drama.
Fue una retirada estratégica. Y ahora, en esta fría sala de juntas, este era su primer ataque. Un golpe directo a su estómago que le quitó el aliento y toda su arrogancia. Javier no recordaba cómo salió de esa sala de juntas. Todo lo que recordaba eran los ojos de Don Vega, llenos de decepción y desprecio. La reunión había terminado con una breve frase del magnate. Reconsideraremos nuestra asociación. Solo hacemos negocios con personas íntegras. Salió tambaleándose por el vestíbulo, ignorando los saludos de la gente. En su coche, se sentó en silencio detrás del volante. Sus manos temblaban violentamente. Miraba fijamente la calle. El rostro de Elena en la pantalla de la tableta seguía apareciendo en su mente. Tranquilo, profesional, tan distante. De repente, su teléfono, que estaba en el asiento del copiloto, vibró violentamente. La pantalla mostraba el nombre de su gerente de oficina, señorita Ríos. Con manos aún temblorosas, respondió. Sí. Señor, tenemos un gran problema. La voz de la señorita Ríos estaba llena de pánico. El director Martínez del proyecto residencial Lomas del Sol acaba de llamar. Va a retener el pago de este trimestre. Dice que ha recibido un correo electrónico con una propuesta directa de una empresa llamada Estudio Horizonte. Antes de que Javier pudiera responder, la señorita Ríos continuó, sin aliento. Y eso no es todo, señor. La señora Valcárcel de la boutique La Femme acaba de cancelar nuestra reunión. La misma razón. Dice que quiere hablar primero con la diseñadora original, la señora Navarro. Cada nombre que mencionaba la señorita Ríos era un clavo en el ataúd del ego de Javier. Lomas del Sol, La Femme, todos eran proyectos a los que él solo había asistido para la presentación final y la sesión de fotos de celebración. El cerebro y el alma de esos proyectos eran Elena. Señor, ¿sigue ahí?, preguntó la señorita Ríos, preocupada. Cancela todas mis citas de hoy, ordenó Javier con voz ronca y colgó. Le faltaba el aire. Un terror puro y primordial se apoderó de él. Volvió a coger su teléfono, abrió su lista de contactos y pulsó el nombre Elena, mi esposa. El teléfono ni siquiera sonó. Una fría voz mecánica respondió. La persona a la que llama tiene el teléfono apagado o está fuera de cobertura. Apagado. No simplemente apagado, había cambiado de número. Había cortado todas las vías de comunicación. Se había extirpado de la vida de Javier con la precisión de un cirujano. Javier golpeó el volante con ambas manos. Su grito fue ahogado por el interior insonorizado del coche. Finalmente lo entendió del todo. Elena no se había ido simplemente. Había organizado un golpe de estado, un golpe silencioso y meticulosamente planeado. Durante años, Javier pensó que él era el Sol y Elena era solo un planeta que giraba a su alrededor. Ahora se daba cuenta de que estaba equivocado. Elena era la gravedad de su universo empresarial. Y ahora que la gravedad había desaparecido, todos los planetas, todas las lunas, todos los clientes que una vez giraron a su alrededor, estaban siendo absorbidos por el nuevo horizonte que Elena había creado. Ese diseño ya no era un reino. Era una cáscara vacía flotando en un universo vacío. Y Javier, el rey arrogante, se quedó solo en su frágil trono, observando el comienzo de su propia caída. El mundo de los negocios y el diseño de Madrid era como un pequeño estanque donde los rumores se extendían rápidamente. La historia de Javier y Elena ya no era un chisme entre clientes. Se convirtió en una leyenda urbana, contada en susurros en los cafés de lujo donde se reunían arquitectos y promotores. Para Javier, cuyo nombre había sido sinónimo de visión y éxito, ahora había una nueva etiqueta: fraude. Lo sintió por primera vez en un evento de una feria inmobiliaria, un lugar que solía ser su escenario. Antes, su llegada era recibida con cálidos apretones de manos y palmadas en la espalda. Ahora, mientras caminaba entre la multitud, podía sentir el cambio en el ambiente. La gente que antes competía por su atención de repente se absorbía en sus teléfonos móviles cuando él se acercaba. Las conversaciones se convertían en susurros cuando pasaba. Las espaldas que antes se inclinaban en señal de respeto ahora se giraban para evitarlo. El punto culminante fue cuando intentó saludar al maestro Ibáñez, un arquitecto veterano que a menudo lo había elogiado. El maestro Ibáñez lo miró no con ira, sino con algo mucho más doloroso: lástima. Javier, muchacho, dijo el maestro Ibáñez en voz baja. Su voz era pesada. Tienes talento como showman, como vendedor, pero olvidaste que la base más importante de nuestro negocio no es el hormigón, sino la integridad. Construiste tu casa sobre el trabajo de otra persona, y ahora te sorprendes de que la dueña reclame su terreno. Después de eso, el maestro Ibáñez le dio una ligera palmada en el hombro, y se fue, dejando a Javier congelado en medio de la multitud. Días después, un conocido portal de noticias de diseño publicó un artículo de opinión titulado
El fenómeno del arquitecto fantasma. Cuando el rostro y el cerebro se separan. El artículo no mencionaba los nombres de Javier ni de Elena. Pero los detalles eran tan específicos que toda la comunidad del diseño sabía exactamente a quién se refería. El artículo hablaba de cómo en las industrias creativas a menudo existe un genio susurrante tras bambalinas y un mago carismático en el escenario, y de lo que sucede cuando el susurrante decide encontrar su propia voz. El artículo se hizo viral. En las redes sociales, jóvenes diseñadores comenzaron a alzar la voz con valentía sobre experiencias similares, creando un pequeño movimiento sobre la importancia del crédito y el reconocimiento. El nombre de JS Diseño se convirtió en un hazmerreír. Los clientes que quedaban empezaron a ponerse nerviosos. Los mejores empleados, que no querían que sus carreras se vieran manchadas por la reputación ahora tóxica de la empresa, comenzaron a presentar sus renuncias uno por uno. Javier no solo había perdido a sus clientes y a su esposa, sino algo que nunca podría volver a comprar: su reputación. Mientras el reino de Javier se desmoronaba, una nueva estrella comenzaba a brillar intensamente en el horizonte de Madrid. Estudio Horizonte, que al principio operaba desde un espacio de coworking, ahora tenía su propia oficina en un edificio comercial moderno y artístico. La oficina era un reflejo de la filosofía de Elena. No era un espacio grande y grandilocuente para impresionar, sino un lugar eficiente, cálido y lleno de energía creativa. Las paredes estaban cubiertas no con premios, sino con paneles de inspiración llenos de muestras de materiales, bocetos a mano y paletas de colores. Una biblioteca de materiales en una esquina se convirtió en el lugar favorito de su equipo, donde podían tocar y sentir las texturas de la madera, la piedra y las telas. Elena demostró ser no solo una diseñadora brillante, sino también una gran líder. Reunió a un pequeño equipo de jóvenes y talentosos arquitectos que ella misma seleccionó. Uno de ellos, Leo, se había graduado con honores y había rechazado ofertas de grandes firmas solo para trabajar con Elena. «Aquí es diferente», le dijo Leo a un amigo una tarde. «La señora Navarro nunca dice, esta es mi visión. Siempre pregunta, ¿cuál es la mejor idea para este proyecto? Escucha, guía, y nos hace sentir que nuestro trabajo es valioso». Un día, mientras trabajaban en las revisiones del proyecto de la villa de don Alejandro Vega, el equipo se encontró con un obstáculo. Un complejo problema estructural relacionado con la instalación de una enorme ventana de cristal en el borde de un acantilado. En lugar de entrar en pánico, Elena reunió al equipo frente a una gran pizarra blanca. «Vale, olvidemos todas las limitaciones. Pensemos locuras», dijo, repartiendo rotuladores. Durante 2 horas, debatieron, discutieron y dibujaron. Elena no dominó, facilitó, integrando las ideas brillantes de los miembros de su equipo en una solución elegante e innovadora. Cuando finalmente encontraron la solución, la sala estalló en pequeños vítores y una genuina sensación de satisfacción. Al ver a su equipo apasionado, al ver las ideas brillantes que nacían de la colaboración, Elena sintió una felicidad que nunca había conocido con Javier. No se trataba de ganar premios o recibir elogios. Se trataba del proceso de crear algo hermoso juntos. Estudio Horizonte no solo vendía diseños, vendían integridad, colaboración y pasión genuina. Y los grandes clientes, incluido don Alejandro Vega, sintieron la diferencia. Ya no estaban haciendo negocios solo con un gran nombre, sino con un equipo dedicado y una verdadera visionaria que finalmente estaba bajo su propia luz. La noticia de la reputación destrozada de Javier finalmente llegó a oídos de la familia Serrano, una arraigada dinastía de empresarios industriales de Bilbao, que valoraban el honor por encima de todo. Esa noche, Javier fue convocado a la casa familiar para ver a su padre. Era una mansión majestuosa de estilo clásico en un barrio adinerado. No fue una cálida reunión familiar. Javier se sentó en el estudio de su padre, que olía a madera de cedro y puros. Frente a él estaban su padre, don Ignacio Serrano, y 2 de sus tíos. Ni su madre, ni saludos. Era un juicio familiar. Don Ignacio, un hombre de 70 años con una mirada aún afilada, dejó un periódico económico sobre el escritorio. En la portada estaba la foto de Javier de la noche de premios, de hacía meses. Ahora, junto a ella, había una pequeña columna sobre la caída del valor de las acciones de la inmobiliaria del proyecto que JS Diseño había manejado. «Explícate». La voz de don Ignacio era fría y sin emociones. Javier intentó defenderse. Habló de malentendidos, de la traición de Elena, de la brutal competencia empresarial. Pero sus palabras sonaban débiles incluso para sus propios oídos. Su padre escuchó sin interrumpir. Cuando Javier terminó, don Ignacio lo miró fijamente. «Así que el resumen es que, ¿es cierto que el cerebro detrás de tu éxito todo este tiempo fue tu propia esposa? ¿Y fuiste tan estúpido como para dejar que se fuera? ¿No?
para empujarla a irse? Javier no pudo responder, se quedó en silencio. La familia Serrano construyó este negocio desde cero, con trabajo duro y honestidad, continuó su padre, su tono volviéndose más agudo. No lo construimos aprovechándonos de los demás, y menos de tu propia esposa. Esto no es solo sobre tu negocio, Javier. Es sobre el nombre de nuestra familia. ¿Qué dirán mis socios comerciales? Que se ríen de mí por tener un hijo que no es más que una cáscara vacía. El proyecto del resort que se suponía que ibas a manejar, los inversores se retiraron. Dijeron que confiaban más en la nueva empresa de esa mujer, Elena. Nos has avergonzado a todos. Durante esa reunión de 1 hora, nadie le preguntó por sus sentimientos. Nadie preguntó si su matrimonio aún podía salvarse. Solo les importaba una cosa, el daño que había causado a la imagen y a la fortuna de la familia. Javier salió de esa casa sintiendo un vacío penetrante. Siempre había pensado que su estatus como el príncipe heredero de la familia Serrano lo protegería de todo. Esa noche se dio cuenta de que estaba equivocado. Para ellos, ahora era un activo que se había convertido en un pasivo. Estaba completamente solo. Javier pasaba ahora sus días dentro de su ático, que se sentía como una lujosa prisión. Las cortinas siempre estaban corridas. El teléfono apenas sonaba. El silencio era tan denso que podía oír los latidos de su propio corazón, lleno de ansiedad. Una tarde, el timbre de su apartamento sonó estridentemente, rompiendo el silencio. Miró por el intercomunicador. Un mensajero uniformado estaba de pie. Abrió la puerta a regañadientes. «Paquete para el señor Javier Serrano», dijo el mensajero, entregándole un sobre grande y grueso de color marrón. Javier firmó el recibo con una mano que temblaba ligeramente. Cerró la puerta y miró el sobre en sus manos. En la esquina superior izquierda estaba el logo de un conocido bufete de abogados. Su corazón latía con fuerza. Se sentó en el sofá y rompió el sello del sobre con dedos rígidos. Dentro había 2 legajos de documentos, pulcramente encuadernados. Abrió el primero. La portada decía en negrita y mayúsculas: «Demanda de divorcio». Su nombre y el de Elena estaban escritos, separados por la palabra contra. Leer sus nombres en un contexto legal y frío se sentía surrealista. Todos sus recuerdos, buenos y malos, parecían reducidos a cláusulas y reclamaciones legales. Su matrimonio había terminado oficialmente sobre el papel. Aunque le costaba respirar, se obligó a abrir el segundo legajo. Este era mucho más grueso. El título le provocó un escalofrío. Notificación de demanda por infracción de propiedad intelectual y reclamación de daños y perjuicios. Dentro, página tras página, estaban todas las pruebas que Elena había recopilado meticulosamente: copias de correos electrónicos, bocetos originales con fecha, grabaciones de conversaciones y los testimonios de varios ex-empleados. La demanda exigía una indemnización por daños y perjuicios en docenas de grandes proyectos, acusando a JS Diseño de haber reclamado sistemáticamente y de forma fraudulenta la autoría de obras creadas por Elena Navarro. Esto ya no era solo un divorcio, era un desmantelamiento total. Elena no solo quería liberarse de él, quería recuperar cada ladrillo, cada pilar, cada cimiento que era suyo por derecho. Javier se desplomó en el sofá. Los documentos se esparcieron a su alrededor. Ya no sentía ira, solo una ola fría e interminable de desesperación. Había subestimado a Elena. Pensaba que su esposa era una paloma dócil. Se equivocaba. Elena era un halcón paciente que había estado esperando el momento adecuado para volar y reclamar su cielo. Y ahora Javier se quedaba en tierra, hecho pedazos bajo la sombra de sus alas. Impulsado por un último acto de desesperación, Javier cogió las llaves de su coche. La lógica y el orgullo ya se habían derrumbado. Ya no le importaban los abogados ni las notificaciones. Solo sabía una cosa: tenía que hablar con Elena. Tenía que mirarla a los ojos y suplicar, no como un hombre de negocios, sino como un marido que, quizás demasiado tarde, se había dado cuenta de que lo había perdido todo. Encontró la dirección de Estudio Horizonte en Internet. La oficina estaba en un edificio nuevo que parecía vibrante y dinámico. Cuando entró en el vestíbulo de la empresa, sintió inmediatamente que estaba en otro mundo. El espacio era luminoso, lleno de luz natural, plantas verdes y el suave murmullo de jóvenes diseñadores discutiendo. El ambiente era tan vivo que contrastaba fuertemente con su propia oficina, que ahora se sentía como un mausoleo. Y entonces la vio. Elena estaba dentro de una sala de reuniones con paredes de cristal transparente. Estaba de pie frente a una gran pantalla, presentando algo a su equipo. Llevaba una sencilla camisa blanca con las mangas remangadas. Su cabello caía naturalmente. Parecía tan apasionada. Sus manos se movían mientras explicaba un concepto. Sonrió.
Una risa libre y genuina que Javier no había oído a su alrededor en años. Su equipo la miraba con admiración y respeto. Ya no era la sombra. Era el sol. Javier se quedó helado, separado por la pared de cristal. La pared parecía un símbolo del abismo que ahora los separaba. Podía verla claramente, pero era completamente inalcanzable. Con paso pesado, se acercó al mostrador de recepción. Un joven amable y profesional, Leo, lo saludó. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» «Soy Javier Serrano». Su voz era ronca. «Necesito hablar con Elena Navarro». Leo lo miró por un momento, reconociendo el nombre. Su expresión se mantuvo profesional. «Lo siento, señor. La señora Navarro está presidiendo una reunión importante hasta última hora de la tarde». «¿Tenía una cita?» «No, pero es muy importante. Es personal». Leo asintió comprensivamente, pero su respuesta fue firme. «Entiendo, señor. Pero tengo instrucciones de que, si es un asunto personal o relacionado con JS Diseño, la señora Navarro ha solicitado que todas las comunicaciones se canalicen a través de sus representantes legales». Leo le tendió entonces una tarjeta de visita del abogado de Elena. Un gesto cortés, pero que fue como una bofetada. El rechazo fue tan absoluto e impersonal. Javier no fue expulsado bruscamente. Simplemente fue procesado. Había sido reducido de marido a un asunto legal que debía ser manejado por abogados. Ese fue el culmen de su derrota. No cogió la tarjeta. Simplemente se dio la vuelta y salió de esa brillante oficina, de vuelta a su oscuro mundo. Detrás de él, más allá de esa pared de cristal, la vida de Elena continuaba brillando, completamente ajena a su presencia. Semanas después de que Javier rebotara contra las paredes de cristal de Estudio Horizonte, llegó un correo electrónico oficial del equipo legal de Elena. El contenido era conciso y profesional. En aras de la eficiencia para ambas partes, se acuerda celebrar una única mediación presencial con el objetivo de acelerar la resolución de la demanda y el proceso de divorcio. A través de su abogado, Javier aceptó de inmediato. Albergaba una débil esperanza de que esta reunión fuera una apertura, una oportunidad para hablar desde el corazón y pedir clemencia. Pero esa esperanza se marchitó tan pronto como leyó los detalles del lugar de la reunión. No era un bufete de abogados neutral, ni una sala de mediación judicial. El lugar era la sala de juntas principal de la sede de Estudio Horizonte. Era una declaración. Elena no iba a encontrarse con él a mitad de camino. Lo estaba convocando a su territorio, al centro de poder que había construido sobre las ruinas de su matrimonio. El día señalado, Javier llegó 15 minutos antes. No llevaba su traje de Armani, que una vez fue su segunda piel, sino una camisa sencilla. Parecía más delgado, y había ojeras bajo sus ojos que no podía ocultar. Cuando entró en el vestíbulo de Estudio Horizonte, se sintió como un extraño perdido. La atmósfera de la oficina era vibrante, en marcado contraste con la de JS Diseño, que ahora se parecía más a una biblioteca silenciosa. Fue conducido a la sala de juntas principal. La sala estaba inundada por la luz de la tarde, con una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de Madrid. Las otras paredes exhibían maquetas de los nuevos proyectos de Estudio Horizonte, que parecían complejos y hermosos. Era un espacio que irradiaba optimismo y éxito. Puntualmente a la hora acordada, la puerta se abrió. Elena entró, acompañada por su abogada, una mujer de mediana edad de aspecto afilado. Elena llevaba una chaqueta de color crema que la hacía parecer majestuosa pero elegante. Caminaba con la serenidad de una reina entrando en su palacio. Le dio a Javier un breve asentimiento sin sonreír y se sentó al otro lado de la mesa. La enorme mesa de caoba se sentía ahora como un abismo de separación. A un lado, se sentaba Javier, el hombre que lo había perdido todo. Al otro, Elena, la mujer que se había recuperado a sí misma. La batalla había terminado. Esto era solo la ceremonia de traspaso de poder. Después de que los abogados comenzaran la reunión con rígidas formalidades legales, discutiendo las cláusulas de la demanda una por una, Elena levantó la mano. Antes de entrar en los detalles del acuerdo, dijo, su voz clara y tranquila, «Me gustaría darle al señor Serrano la oportunidad de decir lo que quiera decir directamente». Ya no lo llamaba Javier. Señor Serrano creaba una distancia formal e impenetrable. Esta era la oportunidad que Javier había estado esperando. Se inclinó hacia adelante, mirando a Elena con desesperación. «Elena». Su voz era ronca. «Lo siento». Las lágrimas comenzaron a asomar a sus ojos. «Lo siento por todo. Por cada palabra que dije esa noche. Por mi arrogancia. Por no respetar nunca tu trabajo. Por no verte por quien eras. Estaba ciego, Elena. Ciego por mi propio ego. Y solo ahora que lo he perdido todo, puedo ver». Hizo una pausa, respirando de forma temblorosa. «Sé que no merezco tu perdón, pero solo quiero que sepas que mi arrepentimiento es real. No duermo por las noches, pensando en cómo destruí lo mejor que tenía.
Te destruí a ti y me destruí a mí mismo. La disculpa sonaba genuina. En ese momento, en su caída, Javier era verdaderamente sincero. Elena escuchó cada palabra con paciencia. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Cuando Javier terminó, el silencio llenó la sala. Incluso sus abogados no se atrevieron a moverse. Finalmente, Elena habló. «Creo que te arrepientes ahora, Javier», dijo en voz baja. «Pero hay algo que debes entender. Tu arrepentimiento viene porque has sentido las consecuencias de tus acciones. No nace de una epifanía cuando lo tenías todo, sino de tu pérdida. Cuando me dijiste que durmiera en el trastero, cuando garabateaste mis bocetos, cuando subiste al escenario para aceptar un premio por mi trabajo, no sentiste culpa entonces». Javier quiso interrumpir, pero la mirada de Elena lo detuvo. «Y por eso», continuó Elena, «tuve que tomar una decisión por mí misma». Respiró hondo y luego pronunció las palabras que serían el veredicto final sobre su relación. «Te perdono. No para que volvamos a ser lo que éramos, porque lo que éramos era una ilusión. Te perdono para poder seguir adelante con ligereza, sin necesidad de llevar el peso de la ira y tu dolor sobre mis hombros. Mi perdón no es para ti, es para mí». Esas palabras golpearon a Javier más fuerte que cualquier demanda legal. Lo entendió. Esto no era una puerta abierta a la reconciliación. Era una puerta firmemente cerrada y echada con llave para siempre. Era el final. Después de ese tenso momento personal, el ambiente volvió al ámbito legal. La abogada de Elena tomó el control, leyendo los puntos finales del acuerdo que su equipo había preparado. No era una negociación. Era una declaración. Los términos eran claros e irrefutables. Los derechos de autor y la propiedad intelectual de los 18 proyectos principales enumerados en la demanda se transferirían oficial y legalmente a la propiedad exclusiva de Estudio Horizonte. JS Diseño tenía estrictamente prohibido exhibir, reclamar o utilizar dichos proyectos en cualquier portafolio futuro, material de marketing u ofertas. Como compensación por los beneficios que JS Diseño había obtenido de esos proyectos, Javier pagaría una suma cuidadosamente calculada. La cantidad era grande, pero no lo suficientemente grande como para arruinarlo por completo. Una vez que se cumplieran todas estas condiciones, Elena retiraría la demanda legal que podría haber llevado a cargos penales contra Javier. El abogado de Javier leyó el documento con el rostro pálido. Miró a su cliente en busca de instrucciones. Javier solo pudo asentir débilmente. No le quedaba ni fuerza ni otra opción. Los términos mostraban el carácter de Elena. Era decidida, pero justa. No estaba motivada por la venganza. No tenía la intención de borrar a Javier de la faz de la tierra. Simplemente estaba reclamando lo que era suyo desde el principio y cortando limpiamente los lazos que los unían. La firma se llevó a cabo en silencio. El sonido de los bolígrafos deslizándose sobre los documentos sellados sonaba más fuerte que cualquier palabra. Cuando Javier firmó la última página, sintió un peso inmenso levantarse de sus hombros, solo para ser reemplazado por un vacío igualmente pesado. Cuando todo terminó, Elena se puso de pie. «Gracias por su cooperación», dijo brevemente a los equipos legales. Miró a Javier por última vez. Una mirada que ya no contenía amor ni odio, solo el reconocimiento de un pasado cerrado. Y luego se dio la vuelta y salió de la sala de juntas, dejando a Javier para que se ocupara de los restos de su reino caído. En un rincón menos concurrido de Madrid, había un taller de carpintería polvoriento. Dentro, un hombre con una camiseta descolorida lijaba la superficie de una mesa de teca con movimientos rítmicos y concentrados. Ese hombre era Javier. Después del colapso de JS Diseño, había vendido el ático y todos sus activos de lujo para pagar sus deudas y empezar de nuevo. Había vuelto a su habilidad más básica, lo que su abuelo le había enseñado, el arte de hacer muebles. Ahora dirigía un pequeño negocio con solo otros 2 artesanos. Su vida estaba lejos de ser glamurosa, pero había una honestidad en cada partícula de serrín que inhalaba. Esa tarde, durante un descanso, estaba sentado en una modesta cafetería frente a su taller. Sobre la mesa había un periódico viejo dejado por un cliente anterior. Sus ojos se fijaron en la portada de la sección de estilo de vida. Allí había una foto grande y hermosa de Elena, sonriendo en un escenario. El titular debajo estaba en letras grandes. Elena Navarro, el nuevo icono de la arquitectura española, dibujando el horizonte con el corazón. Javier miró la foto durante mucho tiempo. Ya no había ira ni pánico en él, solo una profunda melancolía. Vio la luz en los ojos de Elena, la misma luz que había visto al principio de su matrimonio, la luz que él había apagado lentamente con su arrogancia. Finalmente lo entendió con una claridad dolorosa. No solo había perdido a una esposa brillante, había desechado todo un universo de ideas, belleza y poder, porque estaba demasiado ocupado admirando su propio reflejo.
El sol comenzó a ponerse sobre el horizonte occidental, tiñendo el cielo de un dorado anaranjado. Elena, como su horizonte. Javier sonrió amargamente y se bebió el resto de su café frío. Dobló el periódico cuidadosamente, lo dejó de nuevo sobre la mesa, se levantó y volvió a su modesto taller. El horizonte de Elena ahora se extendía amplio y brillante. Mientras tanto, su propio horizonte era ahora solo una delgada línea en la distancia, un recordatorio perpetuo de lo que había perdido.